Hola, bienvenidos. Mi nombre es Edgardo Tosoni y esto es Desafío Joven. Comencemos. Muy bien, hoy te toca leer el capítulo 4 del libro de Génesis. Sí, el capítulo 4 completo. Pero más allá de todo el capítulo, que es muy interesante, vamos a centrarnos específicamente en los dos personajes principales de este capítulo, en Abel y en su hermano Caín. Pero especialmente nos vamos a enfocar en Caín. Fíjate que así como Adán y Eva tomaron 3 decisiones equivocadas en el capítulo anterior, en el capítulo 3, aquí en el capítulo 4, Caín, hijo de Adán y de Eva, también toma 3 decisiones equivocadas. Primera decisión la puedes leer en el versículo 3 del capítulo 4. Segunda decisión la puedes leer en los versículos 5 y 8. Y finalmente la tercera decisión la puedes leer en el versículo 9. Pero bueno, vamos por parte. Enfócate en el versículo 5. Porque en el versículo 5 dice que Dios miró. Dios miró. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que Dios mira? Y si prestaste bien atención a ese versículo, te vas a dar cuenta que hay una doble mirada de Dios. Dice el versículo que Dios mira a Caín y a su ofrenda. Y en el versículo 4, el versículo anterior, pasó exactamente lo mismo. El versículo 4 dice que Dios miró a Abel y Dios miró su ofrenda. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este doble mirar de Dios? Dios primeramente mira al hombre que ofrendaba y después Dios miró su ofrenda. Y esa mirada fue de agrado para Abel y esa mirada fue de desagrado para Caín. ¿Y por qué? Porque no podemos separar la ofrenda del hombre o de la mujer que lo ofrenda. La ofrenda, independientemente de cuál sea, la ofrenda es una expresión de la persona que ofrenda. La ofrenda es una expresión del corazón de esa persona. A ver, para que te resulte más claro y lo entiendas mejor. Todo lo que haces, todo lo que le das a Dios, tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tus talentos, tus capacidades, tus habilidades, Algunos centímetros más tarde, tu compromiso, tus ideas, es un reflejo de tu corazón. Todas estas ofrendas son un reflejo de lo que tenés adentro. Si el corazón de Caín hubiera sido recto, Dios hubiera aceptado sin ningún tipo de problemas su ofrenda. Pero Dios lo mira a Caín, mira su corazón y encuentra allí una serie de cosas que a Dios no le agradan. Ahora, fíjate lo interesante, Dios no lo rechaza a Caín. Dios no rechaza a Caín. Dios rechaza su ofrenda. Dios no te rechaza a vos, Dios no me rechaza a mí, pero Dios rechaza nuestras conductas, nuestros comportamientos. Cuando esas conductas o comportamientos son el reflejo de algo que dentro nuestro no está bien. Dios a nosotros nos sigue amando, seguimos siendo valiosos y seguimos siendo dignos para Dios, así como Caín lo era. Sin embargo, Dios no acepta su ofrenda. Tenés que entender esto. Dios sabía que Caín se había sacrificado. A ver, Caín no era un perezoso, Caín no era un vago, Caín no era un flojito. Labrar la tierra, cultivarla, no es para flojos, no es para vagos. Caín era un laburante, Caín era alguien esforzado. ese es un verdadero hombre.
Y Dios también sabía cuánto se había esforzado Caín por preparar esa ofrenda y por traerla y presentársela a Dios. Dios conocía cuánta expectativa sentía Caín al presentar esa ofrenda. Pero para Dios, lo de adentro siempre será más importante y más significativo que todo tu esfuerzo exterior. Tu corazón para Dios es muchísimo más importante que todo el esfuerzo que hagas. No importa cuánto te esfuerces en el ministerio, cuánto te esfuerces estudiando, cuánto te esfuerces trabajando, cuánto te esfuerces en que los demás te acepten y te vean como una buena persona. Para Dios, lo más importante es tu vida interior, tu corazón. Porque lo de adentro revela exactamente cómo somos. Entonces ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué fue lo que Dios vio en el corazón de Caín y por lo cual decide rechazar su ofrenda? Fíjate el versículo 5 del capítulo 4. ¿Qué hace Caín? Caín se enoja. Pero no fue un enojito. Dice que se enojó en gran manera. O sea, Caín estaba recontra caliente. Caín estaba súper enojado, súper fuera de control, con una locura galopante. Y a esa locura galopante producida por el enojo se le suma un estado depresivo. Porque fíjate que el versículo 5 dice que decayó el semblante de Caín. ¿Qué significa esto? Se deprimió, se bajoneó, le pegó la depresión. Después de toda la adrenalina que consumió enojándose, ¡puf!, se desinfló como un globo y se deprimió. ¿Dónde estaba ese enojo? ¿Dónde estaba esa depresión? Estaban escondidos en el corazón de Caín. Al rechazar la ofrenda, Dios permitió que el corazón de Caín se abra. Dios permitió que el corazón de Caín se descubra y que todo lo que había dentro fuese manifestado. Cuando Dios te pone un límite, cuando nuestros padres nos ponen un límite, cuando nuestros líderes y las personas que nos aman nos ponen un límite, no es para reprimirnos, no es para prohibirnos, es para que se revele lo que hay en nuestro corazón y para que se muestre quiénes somos realmente. Fíjate los versículos ahora, saltemos a los versículos 8 y 9. Porque hay dos nuevas actitudes que también se manifiestan, se revelan en el corazón de Caín. ¿Cuáles son? Fíjate. Primera, Caín asesina a su hermano Abel. Primero le miente, primero lo engaña y después lo asesina. Mentiras y asesinato. Mentiras y violencias. Ahora, pero esto se produce después de la propuesta que Dios le había hecho a Caín. Dios le dijo: Caín, está bien, yo rechacé tu ofrenda por lo que había en tu corazón, pero tengo una propuesta para hacerte. Y esa propuesta está en los versículos 6 y 7. ¿Qué es lo que Dios le propuso a Caín? ¿Qué oferta le hace Dios a Caín? Dios se acerca a Caín, Dios busca dialogar con él y Dios le ofrece arrepentimiento para enaltecerlo, o sea, para levantarlo, para ponerlo en alto, para darle un lugar de honra. Dios le está diciendo: Caín, si vos te arrepentís de este gran enojo, de esta gran depresión que tenés adentro, yo te voy a enaltecer, yo te voy a levantar, yo te voy a dar un lugar de honra. Tu ofrenda será recibida. Dios le está hablando a Caín de restauración. Dios le está diciendo a Caín que podés volver a empezar si haces las cosas bien. Si haces las cosas bien, está todo bien. Me tientas, me tientas. Pero está bastante claro que para Caín tuvo mucho más importancia, tuvo mucho más peso el rencor, el enojo de su corazón,
que la gracia y la misericordia de Dios. Y ahora sí, Caín rechaza esta propuesta de Dios, Caín ignora esta propuesta de Dios y revela totalmente su corazón. Enojo, depresión, rencor, engaño, mentira, homicidio. ¿Entendés ahora por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Qué cosas tenés muy escondidas adentro que aún no arreglaste con el Señor? ¿Cómo reaccionás cuando algo tuyo no es aceptado o no es aprobado? Otros son aprobados, otros tienen el ok, el like. Sin embargo, a vos te clavan un dislike. No te aprueban. ¿Cómo reaccionás? ¿Qué actitudes tenés? ¿Cómo te comportás? ¿Cómo tratás a tus amigos, a tus hermanos, cuando sus ofrendas son aceptadas? Como te dije antes, ofrendas de tiempo, ofrendas de dinero, ofrendas de recursos, de habilidades, de talento, de capacidades, de servicio. Cuando sus ministerios son reconocidos o cuando ellos son elegidos en lugar tuyo, ¿cómo reaccionás? ¿Qué es lo que sale de adentro de tu corazón? ¿Los continúas amando o los comenzás a asesinar con tus palabras, con tus críticas, con tus indiferencias, con lo que escribís en las redes sociales o con lo que publicás para que todo el mundo se entere? Reconocer lo que tenés adentro y descubrir tu corazón delante de Dios te va a sanar. Y cuando tu corazón se sane, porque Dios te extiende su gracia, su amor, su segunda oportunidad, tus ofrendas van a ser aceptadas y vas a ser bendecido. Lee los versículos 10 al 12. Como Caín rehusó la propuesta de Dios, ¿qué juicio soltó Dios sobre Caín? Otra vez, como dijimos en el video anterior, las decisiones que tomamos traen consecuencias y Caín tomó su decisión de mantener su corazón rebelde y enojado. ¿Qué consecuencias vinieron sobre él? Si leíste esos versículos te vas a dar cuenta que a mayor pecado, mayor castigo. Sin ningún tipo de arrepentimientos, ¿qué planteo le hace Caín a Dios? Fíjate los versículos 13 y 14, y esto también habla de la soberbia de Caín. Y fíjate el versículo 15, ¿qué le promete Dios a Caín? Dios le hace una promesa a Caín en medio de todo ese caos que había en su corazón. ¿Sí? Pero Caín no se lo merece. Caín no se merece que Dios haga lo que hizo. Versículo 15. Pero cuando Dios establece que nadie tocará la vida de Caín, no lo hace por Caín. No se trata de Caín. Se trata de Dios. Se trata de su misericordia, se trata de su amor, se trata de su gracia. Una gracia que no nos merecemos, un amor que no nos merecemos, una misericordia que no nos merecemos, un perdón que no nos merecemos y aún así Dios nos lo da. Y en esto somos muy parecidos a Caín. Hay tantas cosas que hacemos que no merecemos la gracia de Dios, no merecemos el favor de Dios, no merecemos ni siquiera que Dios vuelva a escuchar nuestras oraciones o que Dios vuelva a perdonar ese pecado reiterativo, repetitivo en el cual seguimos cayendo. No lo merecemos. Nunca lo merecimos, pero no se trata de merecimientos. Se trata del amor eterno, del amor gigante con el que Dios nos ama. Se trata de la gracia tremenda que Dios extiende sobre nuestras vidas. Se trata de la misericordia enorme que Dios derrama sobre nosotros. No es por nosotros, es por Él. Dios lo hace por Él mismo. ¿Cómo sigue la vida de Caín y de sus descendientes? Bueno, eso te lo voy a dejar a vos. Léelo, investigalo. Googlealo. Versículos 16 al 24. Muy bien, llegamos hasta el final de este video. Gracias por haberlo visto. Suscríbete, dale like, compartilo. Como
te digo siempre, pasate también por desafiojoven.com, visitanos ahí en la web. Hay una enorme cantidad de contenidos y de materiales que te van a venir muy bien para tu vida o para tu ministerio. Y nos estamos viendo en los próximos videos. Adiós.